Realizado por una fuerza constante. Su definición nos dice que es igual a las proporciones de las magnitudes afectadas por un desplazamiento, al igual que una fuerza afectada por un desplazamiento conforme a la dirección. Cuando se puso un borrador sobre una superficie plana, se aplicará una fuerza constante. Su desplazamiento se verá afectado depende del ángulo de inclinación en la que se le aplique la fuerza. Si nosotros usamos un borrador sobre dicha superficie, tendremos que medir su ángulo de inclinación para poder medir el desplazamiento. En cuanto el ángulo de inclinación disminuya, su fuerza será mayor, el de arrastre, y mientras su fuerza su ángulo de inclinación ascienda, su fuerza será la misma, pero su desplazamiento será menor. Lo único que cambiaría es que su fuerza incrementara. A medida en que su fuerza incremente, su presión será mayor, entonces lo único que pasaría sería la ruptura de dicho borrador. Para ver un poco más a profundidad el concepto de trabajo, se verán unos ejemplos, un poco de teoría, un poco más complejos para la nuestra comprensión. Vamos a conocer un poco más sobre trabajo realizado por una fuerza constante. Vamos a conocer la fórmula, que es trabajo igual a fuerza por la distancia. La distancia la tenemos representada como delta X, ya que delta X es igual a X final menos X inicial. La unidad de medida del trabajo es Joule. Por el físico James Joule. Ahora vamos a ver un ejemplo básico para aplicar esta fórmula. Para que haya trabajo, la fuerza aplicada tiene que ser paralela al desplazamiento. Lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Si tenemos un vehículo con un desplazamiento en X y una fuerza, podemos ocupar la fórmula que sería trabajo es igual a la fuerza por delta X igual a trabajo por 5000 newtons por 10 metros. En nuestra calculadora podemos llegar a que es 50.000 joules. Ahora vamos a pasar a un ejemplo un poco más complejo. En este ejemplo tenemos un objeto que es desplazado con una fuerza con un ángulo de inclinación de 45 grados. Si nosotros vectorizamos, podemos decir que tenemos una fuerza en X y una fuerza en Y con respecto a la fuerza que está siendo aplicada con el ángulo de 45 grados. Como dijimos anteriormente, la fuerza tiene que ser paralela al desplazamiento. Entonces, desaparece la fuerza en Y. Solo nos queda la fuerza en X. La fórmula anterior, nosotros decíamos que era trabajo es igual a fuerza en X por el desplazamiento en X. En esta ocasión, como tenemos un ángulo, vamos a decir que el trabajo es igual a la fuerza por el coseno del ángulo por el desplazamiento en X. ¿Por qué decimos que es coseno del ángulo? Porque si nos damos cuenta, acá se nos forma un triángulo rectángulo. Recordando las razones trigonométricas, decimos que acá tenemos un cateto opuesto con respecto al ángulo de 45, un cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, sabemos que seno
del ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Y coseno del ángulo es igual al adyacente por la hipotenusa. Si nos fijamos, nosotros queremos sacar el f de x. Entonces vamos a utilizar la fórmula que tenga el adyacente, que es el coseno. También podemos decir que es coseno del ángulo igual al adyacente, se nos vuelve fuerza en x sobre la hipotenusa, que es la fuerza aplicada. Ahora despejamos, como lo que queremos encontrar es f de x, despejamos la fuerza por el coseno del ángulo, eso es igual a la fuerza de x. Ahora podemos sustituir el f de x, porque es lo mismo que decir la fuerza por el coseno del ángulo por el desplazamiento. Si sustituimos, nos da la fuerza, que es 500 newtons por el coseno de 45 por 10 metros. Si ponemos todo eso en nuestra calculadora, nos da 3.535.53 joules. Y así es como encontramos el trabajo con una fuerza, con un ángulo. Muy bien, después de haber visto anteriormente un poco de lo que es el trabajo realizado por una fuerza constante, lo más básico, de haber visto unos ejemplos un poquito sencillos, ahora vamos a adentrarnos un poco más en unos ejercicios un poquito más complejos, con un poco más de datos. Vamos a continuación a hacer el siguiente ejercicio. Tenemos un auto que se le aplica una fuerza en X, la cual no nos la proporciona. También, acá voy a poner datos. También me dice que el auto tiene una masa de 1500 kilogramos. También me proporciona una velocidad inicial, una velocidad final y un delta X, que es el desplazamiento. La velocidad inicial me dice que es 60 km por hora. 60 km por hora. La velocidad final me dice que es 120 km por hora. 120 km por hora. Y el delta X, cual me dice que son 100 metros. Si somos un poco observadores, nos vamos a dar cuenta que los sistemas no están igualados. Entonces vamos a pasar estas cantidades, estas unidades al sistema internacional. Haciendo la conversión nos queda que 60 kilómetros nos quedaría 16.67 metros sobre segundos. 120 kilómetros por hora, convirtiéndolo a sistema internacional, nos quedaría 33.33 metros sobre segundos. Ahora bien, anteriormente veíamos por mis compañeros que para poder encontrar el trabajo nos daban la fórmula, que por acá lo voy a poner. Nos dice que el trabajo es igual, en este caso como no tenemos ningún ángulo, nos dice que es igual a la fuerza en X por el delta X, desplazamiento. Ahora bien, la fuerza no nos la proporciona, pero tenemos otros datos con los cuales podemos jugar para poder encontrar dicha cantidad. Vamos a irnos un poco a recordar la segunda ley de Newton. Por acá lo voy a poner. Segunda ley de Newton. La cual nos dice que la fuerza es igual a la masa por
la aceleración. Y si somos un poco observadores, podemos ver que la masa, si nos la proporcionan, la tenemos acá. Queremos encontrar la fuerza, pero no tenemos la aceleración. Vamos a encontrar entonces la aceleración para poder encontrar la fuerza después. Vamos a recordar otra fórmula, la cual nos dice que velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por delta x. Esta es una fórmula que nosotros tenemos. Podemos ver, tenemos velocidad inicial, la tenemos. Velocidad final la tenemos, velocidad inicial la tenemos. Y tenemos delta x, lo que no tenemos es aceleración. Usando las propiedades de despeje, la fórmula nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar aceleración es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, todo esto sobre 2 veces delta x. Acá tenemos nuestra fórmula para poder encontrar la aceleración, que no la tenemos para poder encontrar la fuerza. Ahora bien, vamos a seguir un poco más. Ya teniendo nosotros eso, vamos a sustituir nada más. Vamos a sustituir la fórmula, la cual nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a seguir acá. Nos va a quedar que la aceleración es igual a la velocidad inicial al cuadrado. La velocidad final al cuadrado, que la tenemos acá. 33.33 metros sobre segundo por la velocidad inicial, que es 16.67 metros sobre segundo. Todo esto sobre 2 veces delta x, que delta x no es nada más y nada menos que 100 metros. Ahora nos va a quedar, haciendo todo esto, metiendo en la calculadora, nos quedaría que la aceleración es igual a 4.165 metros sobre segundos al cuadrado, porque es aceleración. Acá ya tenemos nuestra primera respuesta. 4.165 metros sobre segundos al cuadrado. Habiendo encontrado ya la aceleración, la cual es igual a 4.165 metros sobre segundos al cuadrado, ahora sí, ya tenemos las dos cantidades que necesitamos para encontrar la fuerza que nos habían dado. Tenemos masa, 1500 kilogramos, y tenemos la aceleración, que es la que vamos a encontrar. Ahora lo único que queda es de sustituir. La fuerza es igual a la masa, la cual la tenemos, 1500 kilogramos, por la aceleración, que también ya la tenemos, que es 0.165 metros sobre segundos al cuadrado. Muy bien, haciendo esto, nos quedaría que la fuerza es igual a 6.247.5 newton. Y acá tenemos ya lo que queríamos encontrar. Vamos a decir acá 6.247.5 newton. Muy bien, teniendo esto, vamos a seguir por acá. Teniendo ya esto, ya tenemos la fuerza en x. Y ya tenemos delta x, que es desplazamiento. Ahora bien, vamos a seguir sustituyendo en la fórmula de trabajo. Trabajo es igual a fuerza en x por delta x. Sustituyendo nos queda que trabajo es igual a fuerza en x, que es la fuerza en newtons que encontramos, que es 6.247.5 newtons por delta x, que es 100 metros. 100 metros. Entonces nos quedaría que el trabajo es igual a 624.000
750 joules. Ahí tendríamos nuestra respuesta. Ahí tendríamos la respuesta encontrada. Así que eso sería prácticamente la resolución y la aplicación de lo explicado anteriormente. A veces podríamos encontrar también donde nos dan un ángulo, el cual el ángulo, como explicó mi compañero anteriormente, solo se le agregaría la fórmula antes dada. Así que eso sería todo para poder aplicar. Bueno, esta ha sido nuestra presentación del grupo número 2 con la participación de los estudiantes Eric Tenche, Armando Morales, Karina Aguilar, Daniela Méndez y mi persona, Alicia Mengíbar. Muchas gracias por su atención.